Bien, seguimos con el estudio del Génesis. Antes de decir una cosa a todos los que nos escucháis y nos veis y daros las gracias por las oraciones, los hermanos que están orando por este ministerio y por estas predicaciones, estas enseñanzas, no solamente los hermanos de la iglesia, sino los hermanos, me dirijo ahora a los hermanos allende los mares, o no tanto, los que estáis en otra parte. Y gracias también por vuestras dádivas, gracias por el apoyo, porque este ministerio necesita apoyo. Este ministerio es pequeño, en el sentido que es una iglesia no muy numerosa, ni muchísimo menos. Estamos en un país de España donde las iglesias normalmente no son muy grandes. No es una iglesia numéricamente grande, ni mucho menos, es muy familiar también, al mismo tiempo hay que decir esto. Y los hermanos aquí hacen todo lo que pueden para apoyar el ministerio. No solamente para bendecir a los hermanos aquí en la misma iglesia, sino para bendecirles a ustedes, los que nos están viendo y escuchando, pues que no son de esta congregación en concreto. Y queremos de verdad animarles a que sigan apoyando o apoyen este ministerio de manera que podamos seguir adelante con la misión de estas enseñanzas. Bien, Dios les bendiga en ese sentido. Vamos a empezar, o a seguir, mejor dicho, con el estudio de Génesis, y esta vez es la quinta parte. Acuérdense de que se llama el Génesis, su rechazo, es decir, el rechazo del libro del Génesis y las consecuencias de ese rechazo. Estamos en la parte quinta y vamos a hablar sobre la creación, parte tercera. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Vamos a hablar sobre el segundo día. Hablamos sobre el primer día, un día de 24 horas, aunque no estaba el sol, no estaba la luna, pero Dios hizo la luz y Dios decretó que eso era la tarde y la mañana del primer día. Por lo tanto, no hay vuelta de hoja. Lo que la Biblia dice es lo que dice. Usted lo puede creer o no lo puede creer. Usted verá lo que hace, pero la Biblia lo dice y yo le creo a la Biblia. Así que esta es la cuestión. Vamos a ver acerca del segundo día. Al amanecer del segundo día, la tierra seguía todavía cubierta enteramente por las aguas primordiales, que eran las aguas primeras, las fundamentales, ¿verdad? Todavía los continentes no habían emergido, la tierra era una masa esférica llena de agua suspendida en el espacio. Y en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, leemos, Él extiende, se entiende a Dios, claro, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, cuelga la tierra sobre la nada. Es curioso porque ya la palabra de Dios nos dice ya desde el libro de Job que la tierra cuelga desde la nada, que no tiene ninguna base, que no es plana y está sostenida por, decían algunos, por una mesa y la mesa por otra mesa y la mesa por una cama. En fin, teorías ha habido siempre a lo largo de la historia tremendo, no, teorías, no, cuentos en este caso, ¿no? No, la palabra de Dios nos dice que la tierra está sostenida, Dios la hizo sostenida en el espacio. Así es. Interesante, seguimos. Pero Dios volvió a hablar, y ahora sí nos vamos a los versículos del 6 al 8, y leemos... Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Interesante, porque aquí vamos a ver un concepto que ya no lo vemos. Ya no existe como tal en nuestra realidad. Dejó de ser así a partir del diluvio y como consecuencia del diluvio. Pero antes del diluvio, que ya llegaremos un día a eso, antes del diluvio, las condiciones terrenas, las condiciones de esta tierra eran muy diferentes a las actuales. Muy diferentes a las actuales. Vamos a ver acerca de eso de la expansión. ¿Qué es la expansión? ¿Cuáles son las aguas que estaban encima de la expansión? Y las aguas que estaban debajo de la expansión. Vamos a ver acerca de eso, que es muy, muy interesante y nos va a ayudar a entender muchos conceptos. Vamos allá. Bien, en principio decir que este es el relato del día segundo en el cual Dios separó las aguas de las aguas. O sea, si nos damos cuenta, Dios va a ir separando una cosa de la otra. Lo primero que hace es separar la oscuridad creando la luz, porque cuando se crea la luz y hay luz, la oscuridad deja de ser como tal, porque la luz se impone sobre la oscuridad. Esto es un principio natural y es un principio espiritual también. La luz se impone sobre la oscuridad espiritual. Gloria a Dios. Si os dais cuenta, Dios nos enseña cosas de lo espiritual acerca o conforme a lo natural. Lo natural nos enseña cosas sobre lo espiritual, es lo que quiero decir. Esto es una diferenciación, una separación. Otra separación que hizo fue cuando, aquí lo estamos viendo, cuando separó las aguas, porque Él creó la tierra y la tierra estaba llena, la creó llena de agua por todas partes. Pero aquí el Señor separa las aguas de las aguas primordiales, las separa, parte las deja
en el planeta y parte las hace elevar por encima de algo que se llama, y la misma palabra le llama expansión, o también se le llama firmamento. Vamos a ver acerca de esto y estas cosas porque no se enseña muchas veces o no se estudia esto y es muy, muy importante. Es decir, también, como es evidente que Dios contempla su obra nada más que con su palabra hablada, la completa con su palabra hablada. Es lo que llamamos, en términos de teología, el fiat de Dios, el hágase, fiat en latín, ¿no? Y Dios habló, dijo y se hizo. Vamos a ver. Bueno, pues en el versículo 6 del capítulo 1 dice, luego Dios dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Estamos en el día segundo, ¿verdad? Bueno, Dios ordenó que las aguas se separasen y colocó una expansión o firmamento entre el agua que permanecía sobre la tierra y el agua que se elevaba por encima de la expansión. Vamos a ver esto. La palabra expansión es la traducción del vocablo hebreo raquilla y alude a algo, o raquillá, alude a algo que se extiende como una cubierta, de hecho deriva de un verbo que significa extender una capa protectora. O sea, esa raquillá la hizo Dios, no existía antes. Nosotros sabemos, y lo veremos un poquito más, que esa raquillá es la atmósfera, porque no había atmósfera entonces, tampoco había ningún ser vivo, por lo tanto no hay problema. Pero Dios, y esto es una de las razones también para entender, de que no había existencia orgánica antes. Algunos dicen, no, es que Dios hizo una primera creación que no le salió muy bien. Bueno, pues esa misma razón tampoco esta parece que haya salido muy bien, pero no tiene nada que ver, ni muchísimo menos. No, Dios hizo una sola creación, que sepamos, tal y como está revelado, una sola creación, y antes de esa creación no existía ningún ser orgánico, porque todo ser orgánico necesita de alguna manera atmósfera, necesita respirar, todo ser vivo necesita respirar, así es como Dios lo ha hecho. Bueno, pues en ese momento es cuando Dios está creando la atmósfera, para luego crear la vida vegetal y la vida animal, en ese orden. Así que ahí estamos. Y raquillá es la palabra en hebreo que Dios le dio a Moisés, y eso lo entendemos por extender una capa o una zona protectora. Si nos vamos a la versión inglesa de la Biblia, la King James Version, o la versión del rey Santiago o Jaime, se traduce del hebreo por firmament. Firmament es la palabra en inglés. Y el comentario nos habla de una expansión, un halo visible en el cielo. Eso es lo que, si nosotros estuviéramos en ese momento sobre la tierra, en ese mismo instante sobre la tierra, estaríamos sobre las aguas, flotando, si estuviéramos ahí, quiero decir que no, pero es para entender. Y miraríamos para arriba y estaríamos viendo cómo Dios estaba creando rápidamente, muy rápidamente, la atmósfera. Separando las aguas que estaban en donde nosotros estaríamos, flotando en una barca, su hipotética barca, ¿verdad? Miraríamos el firmamento, esa expansión, esa raquilla, y por encima de esa raquilla más aguas. Algo que nosotros no lo podemos ni imaginar, porque no hemos visto nunca. Eso ya no existe, dejó de existir a partir del diluvio. Cuando lleguemos al diluvio hablaremos más de esto, muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esa raquilla. Una forma verbal de la misma expresión la encontramos en Éxodo 39:3, donde dice que los israelitas batieron láminas de oro. Batieron láminas de oro. Esto es también raquillá. El oro batido se aplana con facilidad y se vuelve una lámina. Así era esa raquillá o expansión que Dios creó, que envolvía toda la tierra. No sabemos exactamente el grosor de esa atmósfera, no nos lo dice. La traducción es firmamento. Pero claro, no estamos hablando del firmamento de las estrellas, esto es otra cosa, es otro cielo. De hecho, la Biblia nos habla de tres cielos. Nos habla del cielo atmosférico, nos habla del cielo del cosmos, digamos, nosotros entendemos, ¿verdad? Y nos habla del tercer cielo, que es donde vive Dios, donde está Dios, donde Pablo subió al tercer cielo. Pero bueno, aquí estamos hablando del primer cielo que se correspondería, a grosso modo, se correspondería con nuestra atmósfera actual, que no era exactamente así, pero en parte sí era así. O para entendernos era así, mejor dicho. Primer cielo. Entonces, la imagen que nos da Génesis 1:6 es la de una zona extensa que protegía la tierra y mantenía una división entre las aguas de abajo, es decir, los océanos, y que cubrían aún toda la tierra y de la atmósfera. Estas aguas superiores
recién separadas de las de abajo, tanto podrían ser algo similar a las nubes y vapor de agua, o también algún tipo de dosel repleto de hielo cristalizado que envolvía todo el mundo antediluviano. Hay una teoría ahí, solo es una teoría porque evidentemente no podemos saberlo, pero que esas aguas sobre las aguas, por encima de la expansión, de alguna manera tenían un objetivo que era proteger la vida orgánica aquí, actuaban como paraguas o como filtro, es la expresión mejor, como filtro para que los rayos solares que perjudican, los que perjudican, quiero decir, pues no perjudican. Parece que eso, se entiende que eso tenía que ver con la longevidad de las personas y de los animales, porque sabemos, y eso es verdad y es literal, que las personas vivían antes del diluvio, vivían muchos, pero muchos años, ¿eh? Entonces, es muy posible que tenga que ver eso, amén de otras cuestiones, lógicamente. Dios hace las cosas, o sea, Dios es el creador de la ciencia. La ciencia no existe porque sí, la ciencia la ha creado Dios. Entonces, pero Dios no está sujeto a la ciencia. Pero en este caso sí podemos entender de que Dios hizo algo para que, de alguna manera, los hombres vivieran más años, amén de que también podía haber hecho algo dentro de la genética humana, que yo pienso que también fue así, dentro de la genética humana para que realmente pues las células no murieran tan rápidamente y la vida orgánica, en este caso del ser humano, la vida física, quiero decir, durara más tiempo. Sea, como dije antes, esas aguas sobre las aguas cayeron sobre la tierra, pero eso fue en el diluvio, no antes. No antes. Seguimos viendo esto, muy interesante. Versículo 1.8 dice, llamó Dios a la expansión cielos. Cielos, de ahí la palabra firmamento. Fue el nombre que Dios dio a esa expansión, o raquillá. Es que raquillá se traduce por firmamento o se traduce también por cielos. Entonces estamos hablando, lógicamente, ya lo estoy comentando, de la atmósfera o primer cielo, que nosotros sí conocemos, pero que evidentemente tenía que tener algunas diferenciaciones en aquel entonces, que no podemos saber cuáles eran. Desde luego no había ningún tipo de contaminación, eso está claro, ni ningún tipo de problema con el medio ambiente ni nada. Dios lo hizo todo bueno, ¿verdad? Pero es la similitud que podemos poner delante, que puedo poner delante de vosotros para entender lo que era aquella raquilla, pues comparándolo, como digo, con la atmósfera de hoy en día, comparándola hasta ese punto, nada más. Entonces ese era el cielo que estaba justo encima de nosotros, o encima de la tierra, la atmósfera terrestre ya respirable. Dios hizo la atmósfera para que se pudiera respirar. Evidentemente eso fue así. Y lo hizo el segundo día. No necesitó Dios no necesita de nada, claro, pero eso no me da de hablar. No necesitó de miles de millones de años, y lo hizo todo en 24 horas. Yo creo en ese Dios. Yo no sé tú, pero yo sí creo. Yo creo que Dios no miente. El mismo Señor Jesucristo habló del libro de Génesis. ¿Mintió acaso Jesús? Si mintió Jesús, entonces ya más vale que nos vayamos todos a casa, ¿no? Claro, es que no, Dios no miente, Dios es veraz. Lo que pasa es que nos cuesta entender, a los seres humanos nos cuesta entender de que Dios está por encima de lo natural. De hecho, Él es el autor de lo natural. O sea, Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Nos cuesta entender eso. Los cielos del espacio exterior fueron creados el primer día, así que el firmamento o expansión, descrito en los versículos 7 y 8, en la atmósfera de la Tierra, fue creado en el segundo día. Nótese que lo descrito es un acto creativo, como digo, el cumplimiento de un mandato de Dios, no un proceso natural, que es lo que he explicado, que hubiera sucedido de manera espontánea a través de millones de años, como se enseña el evolucionismo. El evolucionismo no tiene... El evolucionismo es solamente la negación de Dios, nada más. O sea, porque lo que dice es que todo se desarrolla a través de muchos años. Claro, métele años todos los que quieras, pero claro, es que los años, el tiempo no es suficiente porque tienen que ocurrir cosas. Luego hablaremos un poquito de la genética, no mucho, que no es mi fuerte, lógicamente, pero un poquito, y veremos que lo que quiero decir ahora, lo voy a decir luego, pero que las cosas tienen que tener un orden, y si no tienen ese orden no pueden existir. Ahora, Dios determina ese orden. Esa es la gran diferencia. Y cuando la Biblia dice que Dios creó las cosas en el tiempo que las creó, ¿qué problema tiene Dios si Dios es el creador del tiempo, además? Así que tenemos que ir, de verdad, despojándonos de muchos de los apelativos que han llegado a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestros oídos durante años y años, acerca de tantas y tantas mentiras, ¿no?,
que hemos aprendido. Tenemos que ir despojándonos de todo este peso que de alguna manera no nos ayuda a levantar nuestra vida espiritual arriba. Peso. La Biblia habla de despojarnos del pecado, pero también del peso. El peso de todas estas cosas, estas doctrinas de la llamada falsa ciencia, de la falsa ciencia, etcétera. Dios creó la atmósfera terrestre en un día, en el día segundo. Versículo 8, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Claramente nos lo dice. Esa fue la hora. Si no, no lo diría. Si no, no lo diría. ¿Por qué dice la tarde y la mañana fue el segundo día? Claramente dice el segundo día. Si fue el segundo día, es el segundo día y 24 horas, pues es la tarde y la mañana. Ya hablé de eso el domingo pasado, ¿verdad? Y dije que la tarde en realidad es cuando acaba el día y empezaría el segundo día hasta la tarde del siguiente día. La puesta de sol. Por lo tanto, cuando se habla de tarde, estamos hablando no solamente de la tarde, sino también de la tarde de la noche, de la mañana, del que sería el siguiente día, hasta la puesta de sol. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 24 horas, ni más ni menos. Ese es el día judío, esta es la enseñanza. Nosotros, ya lo dije, nuestro día acaba a las 12 de la noche, pero eso es porque nosotros lo imaginamos así, porque está establecido de ese modo, pero tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué el día tiene que acabar a las 12 de la noche? Y empezar al minuto siguiente. No tiene sentido, tiene mucho más sentido que el día acabe cuando se pone el sol. El día acaba cuando se pone el sol, eso es lo que tiene más lógica. Bueno, como dije ya, no voy a intentar cambiar las cosas, ¿no? Pero la Biblia nos habla de días de ese modo. Cuando se pone el sol, ahí acaba el día, consecuentemente. Bien, ya hemos hablado sobre el segundo día, vamos al tercer día y leemos en Génesis 1, 9 al 13, dijo también Dios, júntense, las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Otra división. Hablé de 2 divisiones antes, ¿verdad? Esta es la tercera división. Hay divisiones que sí son de Dios. La división entre los justos y los malignos, esa es una división de Dios. Así que si te dicen divisionario, tienes que preguntarle, bueno, ¿a qué te refieres por divisionario? Porque depende de qué tipo de división va a ser buena, depende de qué tipo de división no, pero tendrás que aclararme, si me dices divisionario, ¿a qué te estás refiriendo? Porque lo mismo te digo y te contesto y te digo, gloria a Dios por ser divisionario. Claro, depende de qué división estemos hablando, porque Dios separa la luz de las tinieblas y viceversa, separa las aguas de las aguas, y separa también, como ahora veremos, el agua de lo seco, hace emerger lo seco, la tierra seca, y separa tierra seca de del agua. Que esta es la tercera división que vemos en lo natural en la Biblia respecto al Génesis. Muy interesante, ¿verdad? Porque eso tiene un significado no solamente natural, sino también espiritual. Podríamos estar hablando mucho tiempo aquí, pero así está bien. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, luego veremos acerca de esto. Y se me ha ido. Gracias. Y hablaremos sobre la tierra y descúbrase lo seco. Veremos acerca de eso también muy interesante. Sigo leyendo. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. No sé qué te sugiere a ti, pero aquí me está hablando ya de especies. Me está hablando de clases, me está hablando de diferentes cuestiones orgánicas, pero diferentes unas de otras, muy interesante. Seguimos un poco más, hablaremos de esto. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Otra vez el mismo estribillo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 24 horas. En 24 horas Dios hizo todas estas cosas. No puede ser. No puede ser. Tú ni yo no puede ser. Pero Dios sí. ¿O qué tipo de Dios tenemos? Bueno, da igual el tipo de Dios que usted y yo tengamos. Lo importante es que Dios es Dios. Claro.
Mi opinión no vale nada, la suya tampoco. Nuestras opiniones no valen. Aquí lo que vale es la verdad. Y la verdad es que Dios es Dios. Ahora, ¿tenemos acceso a decir amén a eso? ¿O no? Hay personas que no van a creer nunca, pero si nosotros tenemos el privilegio de decir amén a la verdad de Dios, ejerzamos ese privilegio con fe. Bien, al amanecer del día tercero la tierra inhabitable, porque estaba inhabitable, ¿verdad? Todavía llena de agua por todas partes, pero al final de ese tercer día no solo habría tierra seca, es decir, tierra que emergiera sobre la superficie de las aguas, sino también vegetación. Y es lo que digo, ¿no? Y dices, claro, pero es que es muy difícil. La tierra, claro, en un día la tierra tiene que estar mojada aún, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Y sería fango. Oh, ya, en lo natural, sí. En lo natural y conforme al uniformismo, ¿os acordáis que hablé sobre el uniformismo? O dicho mejor, en este sentido, conforme a la uniformidad, pues claro que sí, todo requiere de su tiempo, pero es que Dios que hizo la creación en 24 horas, quiero decir, en días de 24 horas, y no está atado Dios a nada. Y lo que podemos imaginar, si estuviéramos ahí viéndolo por un catalejo, estaríamos viendo como Dios separa las aguas de la tierra, hace salir la tierra seca, ya seca. No necesitó de tiempo para secarse. Y de repente cuando sale seca, ya preparada, abonada, para que me entiendas, ¿no? Empieza a germinar. Y claro, tú lo ves, a mí me hace mucha gracia porque, ¿sabes? Algo similar se ve en las películas de ciencia ficción. Y nos gusta, ¿no? A muchos les gusta las de aventuras. Y ven un planeta que de repente empieza a florecer. No sé si, no me acuerdo qué película era, pero yo me acuerdo que la vi, esa película, ¿no? Y de repente, pero por acción humana, cuidado, por acción humana. Claro, eso es mentira, ¿no? Por acción humana, que empezaron a enviar cosas ahí y de repente, en un momento, el hombre emula a Dios, ¿no? Y empieza todo a florecer. Y lo ves y dices, qué bonito, ¿no? Y hay gente que se cree eso, pero no se cree. Hay gente que no cree que Dios hizo lo que hizo como dice que lo hizo. Sé que hay gente dispuesta a creer cualquier cosa, es lo que quiero decir. Pero hay gente que no, pero esa misma gente no está dispuesta a creer la verdad. Y todos sabemos por qué. Porque eso redunda en una responsabilidad. Claro, si tú crees la verdad, tienes que ser consecuente con lo que crees. Y tienes que reconocer que tienes que dar a Dios respuesta de tus actos, etcétera, etcétera. Y eso ya no gusta tanto, ¿verdad? Así que por ahí van los tiros, no te creas. Bien, sigo. Si tal realidad la intentáramos explicar desde netamente naturales hubiera sido imposible, pero es que estamos hablando de la obra creadora de Dios, de ahí la diferencia. Jesús mismo dijo, para Dios todo es posible, Mateo 19:26. Y ahora me gustaría que hiciéramos un poquito de memoria del milagro de los panes y de los peces. Pues mira, no hubiera sido ningún milagro si Jesús hubiera ido al mar, hubiera pescado. Yo hubiera comprado pan a algunos mercaderes por ahí que hubieran venido y lo hubiera puesto delante de sus discípulos, ya, pero con toda la cantidad. ¿Eso hubiera sido un milagro? No, eso hubiera sido una habilidad tremenda de Jesús, pues negociando, pescando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿lo hizo así? No, no lo hizo así. ¿Qué es lo que hizo? Todos sabemos qué es lo que hizo, ¿verdad? De unos simples pescaditos y unos poquitos panes los multiplicó. Es decir, lo que había lo hizo hasta llenar 12 canastas sobraron. Dio de comer a más de 5.000 personas. Esto es un milagro. ¿Te das cuenta de que eso no tiene nada que ver con lo natural? Claro, en lo natural los peces tienen que crecer, los peces tienen, no sé, las pezas, ¿no? Los peces es broma. Los peces hembras ponen los huevos, ¿no? Y el macho los insemina y luego nacen de ahí los alevines y tienen que pasar tiempo hasta que van creciendo, porque no los puedes pescar antes, que si no... Y cuando ya son adultos se pueden pescar, los tienen que coger, los tienen que preparar, abrirlos por el medio, sacarle las cosas, en fin, prepararlos, bla, 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 bla. ¿Ah? El pan, ¿de dónde viene? Del trigo, todos sabemos eso, ¿verdad? Y esto es en lo natural. Pero cuando estamos hablando de un milagro como el que hizo Jesús, es que eso es un milagro. Es que no tiene nada que ver con lo natural. Pero por otro lado te das cuenta de que Dios es Dios de lo natural,
porque evidentemente Dios hace que los peces se multipliquen y crezcan, etcétera, etcétera, y el trigo tiene que crecer también para que luego el hombre lo transforme en pan, etcétera, etcétera. No lo cree, sino lo transforme, ¿verdad? Pero también Dios es, y sobre todo es Dios de lo sobrenatural. Amén. Lo llamamos sobrenatural porque el sentido es que es por encima de lo natural, está por encima de lo natural. Ese es el sentido. Yo le llamaría milagroso, porque un milagro es eso, es una creación de Dios. Un milagro es una creación de Dios. Es algo que no está sujeto al orden natural de las cosas, que no tiene explicación humana, que la ciencia humana, o el conocimiento humano, mejor dicho por ahí, no lo puede explicar. Que tenga un proceso de ciencia, un milagro, posiblemente lo tenga, pero solo Dios lo conoce y lo controla. Nosotros no. No es que Dios está en contra de la ciencia, pero ciencia significa conocimiento. Y el conocimiento nuestro es limitado, porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero ¿cómo seguimos siendo seres humanos, no? Sí. Entonces, pero Dios está por encima de nosotros, por lo tanto, por eso alabamos a Dios, por eso adoramos a Dios, porque solo Él es el creador. Nosotros no, Él sí. A pesar de que Él nos hizo en primera instancia a su imagen y semejanza. Pero no somos dioses, Él es Dios. Amén. Bien, recordemos por tanto el milagro de los peces y los panes, pues es lo mismo, Jesús lo hizo, Dios lo hizo, Jesús es Dios, en fin. Si las leyes de la naturaleza, que son las prescritas por Dios, pudieran poner límites al poder de Dios, tendríamos que descartar de entrada todos los milagros. Y Dios no sería Dios porque la naturaleza estaría por encima de Él, lo cual no solo es un pensamiento blasfemo, sino ridículo. ¿Amén? Qué gran privilegio tenemos los cristianos de creer en aquel que hizo todas las cosas. Nosotros no creemos, nosotros no confiamos, nosotros no depositamos nuestra fe en otra criatura, por muy elevada que pudiera ser. Nosotros depositamos nuestra fe, nuestra creencia y todo lo que somos en aquel que previamente nos ha dado de su Espíritu para que así podamos hacer. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso vemos en Jeremías 32, 26, 27, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta retórica, claro que no hay nada. Amén. Nuestra consideración hacia la ciencia no debería jamás determinar si hemos de aceptar o no la palabra de Dios como es. Dios lo es de la ciencia. Amén. Solo el milagro puede explicar la existencia del universo. Y esto es así. Y claro, esto ofende a la mente humana, al orgullo humano. Eso es ofensivo. Porque la mente humana, la mente del hombre natural, lo que busca siempre es entender todas las cosas, es controlar las cosas. Pero claro, no puede, porque no tiene explicación para la creación. Y con que no ama a Dios, ni quiere amarle, ni quiere saber nada de Dios, porque no quiere dar cuentas a Dios, pues rechaza a Dios e intenta dar una explicación a lo que ve, a lo que está creado, a lo que es innegable que existe, de otra manera. Pero claro, no deja de ser eso otra creencia. Atea, pero otra creencia. Porque ¿quién puede demostrar todo lo que el evolucionismo dice? Nadie. El naturalismo está volcado al más grande de los fracasos. De hecho, es un fracaso desde su inicio. De hecho, Darwin es un fracaso. Lyell y todos los demás. ¿Qué lío el de Lyell? Pero el problema no son esos hombres que ya no están entre nosotros. El problema es que se le ha dado crédito a esos hombres. Ese es el problema. Diciendo que esos eran científicos y por tanto algo así como profetas de la verdad natural. Pues mira, no existe tal cosa, no existe el profeta de la verdad natural. Porque no existe verdad natural por encima de la verdad de Dios. Y menos aún si la contradice. Y menos aún profetas de esa verdad. Así que no vamos bien. Por ahí no vamos bien. Pero ¿sabes lo que es el problema? Que hay muchos cristianos que por caer bien, por quedar bien delante de los impíos, estos pseudocientíficos,
son capaces de decir, bueno, alguna explicación tiene que haber en el libro de Génesis que la desconocemos. Yo he estado viendo comentarios, y es triste, algunos cristianos, comentarios del libro de Génesis. Y lo que dicen algunos comentaristas, dices, Dios mío, pero ¿tú eres cristiano? ¿Cómo puedes negar el libro de Génesis? ¿Cómo puedes dar una explicación? Porque ellos dicen, sí, no, Dios lo creó. Pero intentan explicarlo como que sí, Dios lo creó, Dios creó todas las cosas, pero desde una perspectiva natural, es decir, conforme a la uniformidad. Eso es lo que creen y den a creer, porque no quieren pelearse con los impíos. Pues va a llegar un momento, hermanos, que vamos a tener que pelearnos con los impíos en ese sentido. Y no digo que nos tengamos que pelear en el sentido literal de la expresión, sino estar en desacuerdo y abiertamente en desacuerdo y quedarnos en nuestra posición y decir, no, lo que la Biblia dice es la verdad, tal y como lo dice, porque el Génesis es un libro literal. Así que con que es literal, yo lo creo, porque yo creo en un Dios literal. Claro, es que no puede ser de otro modo, no puede ser de otro modo. Como cristianos creemos en la capacidad ilimitada que tiene el Creador Todopoderoso para obrar por encima de lo estrictamente natural. Esta es la premisa. Y si eso no lo agarramos y nos lo hacemos nuestro, no le estamos dando la honra a nuestro Dios. No se la estamos dando. No se la estamos dando. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que la Biblia dice? Porque si juzgamos lo que la Biblia dice, estamos juzgando al Dios de la Biblia. Yo no voy a hacer eso. Yo le creo al Dios de la Biblia. Seguimos. Génesis 1:9. Dijo también Dios. Ese tercer día empezó con las mismas palabras que encontramos al principio de la narración de cada día. Dijo también, ¿verdad? Las cosas iban a existir a partir de la nada, es decir, ex nihilo, a partir de la nada, por el fiat divino, por el hágase divino. El primer día Dios separó la luz de las tinieblas, en el segundo día separó el agua de arriba del agua de abajo, ahora en el tercer día Dios separa la tierra del mar. Creo que ya lo expliqué eso. Versículos 9 y 10, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Vamos a ver acerca de esto muy interesante. Las aguas se juntaron en un lugar del planeta. Eso no significa necesariamente que Dios hizo un enorme estanque. Porque muchos han entendido esto como que, bueno, Dios separó la tierra, el agua de la tierra, hizo emerger la tierra, hizo un hiper, super, mega continente, y las aguas quedaron a otro lado. Entonces tenemos como una gran playa, ¿eh? No tuvo porque Dios es más creativo que eso, ¿eh? Y vamos a verlo que es muy interesante. Todos sabemos que las aguas oceánicas actuales están comunicadas entre sí, ¿verdad que sí? Claro, las aguas están comunicadas. También fue así entonces. En cuanto a la tierra seca que emergió, no debía por qué ser necesariamente un solo continente, puesto que Dios llamó a la reunión de las aguas mares. En plural, mares. Nosotros diríamos océanos, es lo mismo. Por lo tanto, la tierra también tenía su forma, no era una masa sin forma, redonda, una especie ahí de gran pastel. No era así. Entiendo que no era así, entendemos que no era así. Mares es una palabra plural que se emplea para indicar que aunque las aguas fueran reunidas en un lugar, se encontraban distribuidas en múltiples cuencas conectadas entre sí. Por ese motivo, lo más probable es que la masa continental del planeta estuviera unida entre sí. No estoy diciendo que tuviera la misma forma que ahora, porque el diluvio hizo una gran diferencia. O sea, hay un antes del diluvio y un después del diluvio. Cuando lleguemos al diluvio hablaremos de eso, pero enorme. Entonces, pero evidentemente Dios es creativo y a Dios le gustan las islas y a Dios le gustan, en fin, la naturaleza, los paisajes. Dios es creativo, hermanos. Nosotros también nos gustan esas cosas porque a Dios le gusta que las cosas sean creativas, que sean diferentes, no todo uniforme, ¿verdad? No hay nadie uniforme aquí, todos somos diferentes, ¿verdad? Claro, porque Dios es así también. Las Escrituras presentan la descripción fehaciente de la manera como la tierra se levantó del fondo del mar y cómo le fueron fijados límites inviolables. Vamos a verlo, muy interesante. Esto está en Job 38, estos versículos, lo podéis ver, tomar nota, para eso está el vídeo. Vamos a leerlo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino,
Y dijo, yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4 ahora. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es decir, esta es la ironía de Dios, ¿te das cuenta? Esta es la ironía de Dios. Porque Job no tenía esa inteligencia, ¿verdad? No la tenía. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Te imaginas a Job diciendo, oh sí, yo lo sé? No podía decirlo. Primero que estaba en mucho dolor, lo estaba pasando mal. Y no estaba para juegos, Y dos, porque es que no lo sabía. Pero a Dios le estaba demostrando ahí que Job no podía confiar en sí mismo, en su propia justicia, que era el problema de Job, básicamente. Bueno, tampoco sabía qué tenía que hacer, Dios le estaba enseñando, sino que tenía que confiar en Dios. Amén. Y ese es el motivo por el cual Dios se expresa de ese modo, si lo sabes. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose en su seno? Dios lo hizo. Amén. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Cuando puse yo nubes por vestidura suya, la atmósfera, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Te das cuenta qué descripción del propio Dios que hace de su creación? Muy interesante. Dios separa las aguas de la tierra. Por eso el mismo Elohim dijo, y vio Dios que era bueno, todo estaba ya preparado para recibir la vida. Y Dios creó la vida. Aquí ya entramos en una nueva faceta. Hasta ahora se ha preparado todo, el acuario terrario estaba preparado. Acuario terrario, interesante. A mí, los que nos gusta un poquito la herpetología, sabemos estas cosas. Ya estaba todo preparado y ahora Dios crea lo vivo. Es como si nosotros ahora que pusiéramos las plantas y luego los animales. Es una ficción, es una manera de decirlo. Pero es que el gusto por la naturaleza de quien viene, de Dios, que nos lo ha dado, ¿verdad? Es maravilloso lo que Dios ha creado, ¿verdad? Claro que lo es, claro que lo es. Y Dios creó la vida. Versículos 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según ¿qué? Su género. Amigo. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba, verde hierba. Cuando dice hierba, no solamente hierba, la palabra es vegetación. Está hablando de vegetación. Se traduce por hierba, pero es vegetación. Que da semillas según su naturaleza. ¿Según qué? Su naturaleza. Es lo mismo género, naturaleza en este caso. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Lo mismo. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Tercer día, 24 horas. Y Dios creó así, de la nada, ex nihilo, creó lo que ya hemos visto y ahora está creando lo que llamamos nosotros el reino vegetal, para que lo entendamos. Todo en su orden, de una vez, árboles ya maduros, porque no creó solamente las semillas, sino ya la vegetación adulta, con sus semillas. Todo de una vez. Y claro, ahí es donde la mente humana, la mente orgullosa, soberbia del hombre natural dice, yo no lo puedo creer. Claro, porque tú no lo puedes controlar, por eso no lo puedes creer. No es que no lo puedas creer, es que no quieres creerlo, porque tú no eres incapaz de querer creer en un creador que ha hecho todas las cosas, muy diferentemente de como tú entiendes que Él las hizo. Porque entonces eso te diría, yo ya no estoy en control de nada. Y es que no estás en control de nada, pero te engañas a ti mismo pensando que estás en control. Y te digo, no lo estás. Y un día tendrás que dar cuentas a Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué vas a argumentar? ¿Te vas a justificar diciendo algo así como, es que yo en realidad no podía creerlo? Y Dios te va a decir, no mientas, sí podías creerlo, porque hasta ese punto sí podías creerlo. No quisiste creerlo porque eso te enfrentaba directamente conmigo y tú no querías eso. Eres un escapista y por tanto un cobarde. Y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así de sencillo, así de claro y de llano y de plano, y como le quieras añadir. La vida vegetal apareció porque Dios así lo ordenó. Y todo tipo de plantas existió tan pronto Él pronunció su existencia. Ex nihilo, por el fiat de Dios.
No fue el subproducto accidental, errático, impredecible de alguna reacción química, ni la acumulación lenta de procesos y variaciones naturales o algo así, sino simplemente el resultado inmediato del mandato de un Dios soberano. Tenemos que entender esto. Dios hizo lo natural de lo sobrenatural. Y una vez hizo lo natural, sí que alentó a que lo natural prosiguiera siendo natural. Aunque siempre hay intervenciones de Dios, sobrenaturales, pero Dios creó lo natural para que siguiera siendo natural. De ahí la confusión de algunos, que dicen, bueno, es que lo natural es lo natural. Sí, pero es que lo natural viene de lo sobrenatural. No olvides eso. Y hablando de natural y no natural, el naturalismo, ya hablamos de ello en su primer día, ¿os acordáis? Muy interesante. No puede explicar nada de esto. El naturalismo no puede explicar la generación de la vida a partir de aquello que es inanimado. Es imposible que la materia inanimada, piedra, rocas, metales, etcétera, pueda producir sistemas biológicos por propia evolución espontánea. El propio término evolución no admite tal cosa. ¿Qué significa evolución? Cambio o transformación gradual de algo. Esto es lo que significa evolución. Cambio o transformación gradual de algo. Pero si tú partes de algo inanimado, por la ley de la evolución, no puedes obtener por muchos millones de eones, de años que le quieras, y todo lo que tú quieras ahí meterle, azar, casualidad, vienen los ovnis, yo qué sé, no sé. Yo qué sé, porque hay teorías y para aburrir. No se puede, de lo inanimado, de lo que está muerto, no se puede crear lo vivo. Porque son existencias diferentes. A no ser que Dios intervenga y lo haga. Y ese Dios que dio vida a un muerto, estoy pensando en Lázaro, es el mismo Dios que nos dará vida a nosotros cuando muramos físicamente, si el Señor no viene antes. O va a dar vida a muchos millones y millones y millones de cristianos, ¿verdad? De eso estamos hablando. De lo inanimado, Dios hace lo animado, o sea, lo que tiene alma. De lo que no tiene alma, Dios hace lo que tiene alma. Porque esa palabra viene de la palabra ánima, alma. Interesante. Así que la evolución se queda muy por debajo, muy por debajo. Es muy estúpido eso. Es muy necio creer eso. No, se cae por su propio peso, vamos. Antes de que pudiera ocurrir algún hipotético proceso evolucionista, hablando de hipótesis, ¿no?, debería existir algún tipo de organismo vivo previo. Esto es lo que la naturaleza nos dice, pero Dios es el creador de la naturaleza y Él sí hizo producir la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Dios sí hizo que de la tierra, de lo inanimado, de lo inorgánico, de lo no vivo, saliera algo vivo. Pero es que fue Dios que lo hizo. Claro. Y no podemos entenderlo de otro modo. Y hermanos, os digo todo eso y hago tanto énfasis, y yo sé que algunos dirán, ya Miguel, si lo estás diciendo muchas veces, sí, pero es para que lo tengamos dentro y para que sepamos defenderlo y no nos callemos delante de aquellos que puedan venir un día y decirnos, pero ¿cómo puedes creer estas cosas? Y entonces le puedas decir, ¿y tú cómo puedes creer lo que crees? ¿Cómo puedes creer que de una roca puede salir al final, a la postre, después de no sé cuántos millones, eones de años, puede salir un ser humano? Claro. En cambio, si tú crees en Dios, ya el mismo Dios te dice, le dices a esa persona, ya el mismo Dios te dice que efectivamente así fue, pero fue Dios quien hizo al ser humano. Bueno, no de una roca, pero sí del barro. Claro, porque de alguna manera tuvo que ser, ¿no? Yo existo, ¿no? Tú también, ¿no? O sea, claro. Entonces, lo que dice Dios es la verdad. Solo Dios puede crear la vida, porque Él es la vida. Árbol de fruto, vamos a hablar ahora sobre el tema muy interesante que lo dije antes, tema de genética, no mucho, ¿eh? Árbol de fruto que dé fruto según su género. La semilla que contiene cada variedad de planta ya tenía programada una información genética con su propio ADN para asegurar que cada una pudiera reproducirse según su género. Y eso la Biblia lo dice. Y lo ha dicho por miles de años
a personas que no entendían nada de lo que es un género, una especie o nada, porque no había ciencia humana aún para entender esto. Eso ha venido no hace demasiado tiempo a esta parte, ¿eh? Pero nosotros, en el siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí. Ya vamos entendiendo un poquito estas cosas, sencillamente porque existe el mínimo conocimiento verdadero para entender lo que es el ADN, lo que es la genética, etcétera, etcétera. Pero es que Dios lo dijo a Moisés, ¿en qué año? Hace muchos, muchos años. ¿Amén? La misma frase se repite 10 veces en el capítulo 1 de Génesis e indica que existen diferentes categorías de organismos que están relacionados entre sí y pueden reproducirse dentro de esos límites, límites que Dios fijó de antemano. Las criaturas se reproducen de acuerdo a su propio género. Eso todo el mundo lo sabe. Y esa es la regla fundamental de la genética. Por ejemplo, sería imposible cruzar un pino con un hongo o un peral con un rosal, que yo sepa. Como que no puede ser. Pero son vegetales, sí, pero de especies diferentes, géneros diferentes. La Biblia habla de géneros y especies, es lo mismo. En la Biblia géneros y especies es lo mismo. Es la manera de hablar, es el idioma que utiliza. Pero son creaciones diferentes, ¿eh? Cada organismo posee una estructura genética única con genes y cromosomas que determinan todas sus características. Ninguna especie viva ha podido evolucionar a partir de otra especie. La evolución se va al traste otra vez. Porque ya no solamente estamos hablando de algo vivo que hipotéticamente dicen que salió de lo inanimado. Algo animado, con alma, de lo inanimado, sin alma. Ya no solamente eso, es que aquí te está diciendo, y lo estamos viendo, que ninguna especie viva ha podido evolucionar a partir de otra especie. Es que no puede ser. Es que de un león no puede salir un elefante, lo siento. Claro, nos reímos ahora. ¿Y por qué los evolucionistas naturalistas del naturalismo está diciendo justamente eso? Porque claro, pues esa regla de 3, nosotros venimos de las ballenas, claro. No solo de los monos, sino de las ballenas. ¿Y qué de las ballenas? ¿De los peces? ¿Y de qué? De las amebas, de yo qué sé de qué. Porque muchos millones de años, al final, con un poco de suerte, el azar, la casualidad y no sé qué más. Porque claro, ¿qué más pueden decir? Claro, ellos no pueden argumentar y decir, no, unos ángeles del cielo vinieron y dicen, no, ellos no creen en eso, ellos no creen en nada de lo espiritual. Entonces, ¿qué dicen? Pues lo que dicen es lo que os estoy diciendo. Mucho tiempo, y la casualidad. Y de repente sales tú y salgo yo. No sé si vale la pena eso. Es que es increíble. No, a ver, la misma ciencia nos enseña, insisto en eso, es muy importante, que de una especie en concreto no puede salir otra especie. O de un género, si lo quieres mejor así, de un género en concreto no puede salir otro género de cosas, de seres vivos, no puede ser. Se puede resaltar o minimizar ciertas características dentro de los genotipos, eso sí, hay adaptaciones, por supuesto que las ha habido y las hay, pero no se puede, pero siempre dentro de la misma especie, ¿eh? Pero no se puede originar una forma de vida completa y nueva a partir de especies existentes, no puede ser. La Biblia, claro, es que el problema es que la gente está demasiado acostumbrada a las películas de ciencia ficción, lo que dije antes. Demasiado acostumbradas a la guerra de las galaxias y yo no sé qué, y con que ven tantas criaturas raras, dicen, bueno, eso tiene que ser algo así, porque no es verdad, no te dejes engañar, no creas lo que no te debas de creer, ¿eh? Hay normas, hay leyes establecidas, hay leyes naturales establecidas, nosotros sabemos como cristianos, por Dios, para que las cosas sean conforme a su orden, y nada puede salir de ese orden, nada que valga la pena, ¿eh? Entonces la Biblia nos enseña que cada género fue creado por intervención divina directa a partir de la nada, ex nihilo. Dios creó según su género, ninguna forma de vida ha descendido de una fuente común, excepto Dios, si lo queremos así. Porque Dios es el creador. Y lo que dicen, es que nosotros mismos, ¿por qué? Porque nos parecemos, tú te parecerás mucho a un mono. Pero bueno, vamos a admitir que nos parecemos. ¿Y por qué será? Pues porque tenemos el mismo creador. Tan sencillo como eso. Y tan complicado es eso de entender. Oye, cosa antes de aceptar que hay un Dios. Solo Dios es esa fuente común por ser el creador. Por tanto, el evolucionismo queda desenmascarado. Vamos acabando, pero hay que acabar.
Versículos 12 y 13, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Que todo fue hecho a la perfección lo corrobora el mismo Dios que lo vio así, y así terminó el tercer día, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Otra vez para que no haya confusión, día de 24 horas. Es que no lo creo. Para ti el burro, como decimos aquí en La Mancha. O sea, tú verás. Pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo. No es ningún problema para mí creer en un Dios todopoderoso, que además es apelativo. Él mismo dice que yo soy el todopoderoso. Pues no sería el todopoderoso, sería el poderoso en todo caso, pero no el todopoderoso, pero es el todopoderoso, amén. Aleluya. Puede decir que todo lo puede. Ya terminamos. Los términos tarde, edep en hebreo, y mañana, boker en hebreo, aparecen más de 100 veces en el Antiguo Testamento y siempre se interpretan en sentido literal para aludir a la terminación respectiva del periodo diario de luz y del periodo diario de oscuridad. De igual manera, la aparición de día, modificado por un numeral, adjetivo numérico, por ejemplo, día tercero, es una construcción que se presenta más de 100 veces tan solo en el Pentateuco y siempre en sentido literal. Es un comentario de un tal Morris. La cuestión es, ¿por qué desde el siglo XVIII, es una cuestión decimonónica, ¿no? Desde el siglo, XVIII, XIX sobre todo, XIX, sobre todo a partir del XIX hacia aquí, han cambiado tanto las cosas para mal, negando el Génesis. ¿Por qué? Pues porque se está cumpliendo lo que la misma Biblia dice, que al final de los días se iba a levantar la apostasía. Así que no nos tiene que asombrar a nosotros los cristianos. No es ningún fracaso de Dios, todo lo contrario. Es que Dios está retirando su mano y se está levantando la maldad del ser humano, la maldad que hay en el corazón, porque Dios va a juzgar esa maldad. Y lo va a hacer a fuerza de bien, a base de bien. Así que nosotros tenemos que permanecer y ir hacia adelante a la meta que Dios nos ha puesto, con la cabeza bien alta en Cristo, sin avergonzarnos de lo que estamos creyendo, porque ellos son los equivocados y nosotros somos los que estamos en la verdad. Amén. Dios les bendiga.